escuché algunos temas de Esteban Bor, escuché de David Gates. De hecho, David Gates fue uno de los primeros pastores que en la pandemia yo escuché un video de que él hablaba de la salida al campo. Y literalmente escuché un video como de 2 horas y dije, este hombre tiene coherencia en lo que dice. Y me pareció muy bueno el punto de, o sea, escuché también, investigué un poco, escuché de Oliver Coronado, escuché del pastor de Estados Unidos, creo que no es adventista él de la organización, pero es un pastor que es el pastor Gambetta, inclusive muy buenos temas. Entonces, hice... En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, mis hermanos de tu canal Recupera tu Salud. Hoy tenemos un amigo, un colega, un ministro, una persona muy querida que muchos de ustedes estaban preguntando. Saben que el pastor Miguel Ángel Ortiz tiene una agenda y él se debe a esa agenda. Y entonces, siempre y cuando él puede estar con un servidor, siempre que le hago la invitación, está disponible. Hoy vamos a tratar un tema impresionante, el cual queremos que usted lo vea desde el principio hasta el final. Y lo he elegido a él porque es un tema que en un tiempo él lo creía, es el asunto de hablar en lenguas. Pude haber invitado a un pastor adventista, pero si invito a un pastor pentecostal, puede hablar con peso de este tema. Buenos días, pastor. ¿Cómo se siente? Mi hermano Sandy, ¿cómo has estado? Un gusto saludarte, mi hermano. Ahí estamos tranquilos, agendando también los programas. Les cuento que este fin de semana también estamos pasando en Santa Cruz de Bolivia. Tenemos un programa desde el 7 al 16 de septiembre. Así que el sábado estamos desde allá, mis hermanos. Aquí estamos, hermano Sandy. Bueno, para comenzar. Bueno, ya lo saben, mis hermanos. Vamos a darle seguimiento a esa actividad. Saben que esos mensajes vienen directamente de lo alto. Vamos a, como es costumbre, vamos a iniciar con una palabra de oración para que sea el Eterno nuestro Dios quien nos dirija. Oremos. Querido Padre, gracias por esta bella oportunidad que tú nos brindas. Sabemos, Señor, que tu palabra tiene poder para transformar las vidas. Este tema que traemos a continuación, queremos que tu Santo Espíritu use al pastor, como siempre, para que podamos comprender todos lo que dice las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera pregunta. Vamos a hacer este tema como si fuera una entrevista. A mí me inquieta algo, pastor Miguel Ángel, y es que incluso ya algunas iglesias, debo ser honesto, de hecho yo acabo de grabar un tema sobre la música, que es un problema que tenemos en la iglesia adventista, y hay muchas iglesias que se cree que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Me gustaría que usted nos explique, ¿es una evidencia de que uno tiene el Espíritu Santo hablar en lengua? Bueno, mi hermano, lastimosamente esa corriente de que si uno no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, o mejor dicho, todo aquel que habla en lenguas es la evidencia del Espíritu Santo, basado en el texto de Hechos, el capítulo 2, podríamos decir que entonces la iglesia primitiva no era una iglesia porque no todos hablaron en lenguas. Me explico. Hablaron simplemente un grupo seleccionado al que Dios permitió que hablasen en lenguas. Y a pesar de la lluvia que cayó continuamente al Pentecostés, todos eran llenos del Espíritu Santo, no era la necesidad de hablar en lenguas ni en esa época. Pero esto en el mundo evangélico, en la rama pentecostal y en la neopentecostal mayormente, es que existe, o por algún tiempo atrás, en el tiempo del pastor Gigi Ávila, fue en esa época que los discípulos de él fue que salieron con ese pensamiento, pero por así decirlo, no todos, pero en su gran mayoría dentro del mundo pentecostal, eso era la creencia, que el que habla en lenguas sí tiene el Espíritu Santo. Entonces eso llevó a muchos a inventar ciertas lenguas
cuando uno se quedaba como corto, no podía, de alguna manera, no entendía lo que es eso, y al ver que no entiende o no, nunca habla en lenguas, entonces inventar sus propias lenguas y uno iba repitiendo lo que aprendía. Y esto es de hecho hasta hoy. Hay mucha gente que repite simplemente palabras que inventaron, mas no fluye en sí, no se ve natural lo que la gente hace. Entonces, dentro de la iglesia evangélica sí hubo y hay hasta ahora, ya no mucho, pero todavía sigue habiendo gente que piensa de esa manera, mi hermana. Eso es cierto. Ok, entonces, ya dada la explicación, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 4, que es un texto que se usa mucho para evidenciar el don de lengua, entonces me gustaría saber ese sonido que emiten algunos hermanos, y esas manifestaciones que tienen, que empiezan a brincar e incluso muchos pierden hasta el sentido. Entonces, ¿eso es bíblico o cómo es que ocurre? Esas manifestaciones, ¿cómo yo me doy cuenta si son del Señor o no son del Señor? Porque de repente uno tiene miedo de decir, fulano tiene un demonio, no vaya a ser que uno esté blasfemando. ¿Cómo yo estoy seguro que eso es evidencia de que esa persona tiene el Señor o no lo tiene? Bueno, mira, ve, el resultado, yo siempre digo, a mí, yo he sido una persona muy cuidadosa en ese aspecto, a pesar de que nuestra doctrina ha sido pensar en eso, pero había una cosa que a mí no me cerraba siempre. ¿Por qué razón? Por la razón de que yo veía mucha gente hablando en lenguas, caéndose y haciendo todo ese tipo de espectáculos, pero había algo que no me cerraba y era comparar lo que la Biblia dice con el resultado del verdadero llenamiento, por así decirlo, del Espíritu Santo. Es que yo, después de ver la caída del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo en Hechos 2, veo una iglesia pues con todos los resultados que tiene a partir del verso 42, 43, 44, como dice, ¿no? Y perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Dice, todos los que habían creído estaban firmes, tenían en común todas las cosas. Entonces yo veo una iglesia unida y una iglesia, como dice el texto, y comían juntos con alegría de sencillez de corazón. Y dice aquí, y alababan a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, estaban, o sea, no solamente eran testimonio para la iglesia, sino para el pueblo. Entonces yo veo que cuando el Espíritu Santo genuino cae sobre una persona, no es momentáneo ni tampoco emocionalista, sino que el resultado es el que pesa. Entonces eso es lo que nunca nosotros veíamos. ¿Por qué? Porque cada persona que se caía, no hay que juzgarlo porque se cae, sino después que se levanta. Y ese era el problema, que a veces había gente que andaba en pleitos, discusiones, iras y contiendas, como estaba justamente la iglesia de Corintio, pero no había una transformación, por así llamarlo, de la evidencia. El primer fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el primero es amor. Por lo tanto, el amor no tenía que ser manifestado en un solo sitio, ni en un solo lugar, ni por horas previamente dichas, sino que tenía que fluir de alguna manera siempre. Ese es el gran resultado, el detalle que yo veo acá, que hay un contraste entre las personas que se caen, muchas de ellas, probablemente no quiero hablar de todas, sino de las personas que se levantan después de caerse y siguen en lo mismo. No, aquí en Hechos 2, después de la evidencia bíblica que ellos hablaron en diferentes idiomas, en lenguas, pues la vida refleja en sí lo que dejó esa llenura del Espíritu Santo. Entonces podríamos juzgar de ese modo, no es la persona cuando se cae, sino cómo se levanta. Y de hecho esto hemos visto muchas personas levantarse y solo crear un efecto emocionalista en el momento, y nada de lo que hay aquí que la Biblia pide, el resultado, se podría decir, de la llenura del Espíritu Santo, nada se ve reflejado. Entonces eso a mí en lo personal me preocupaba mucho, y decía, ¿cómo el Espíritu Santo se puede manifestar en esa persona cuando esa persona está en esto y en aquello, en otro? Y no solamente hablando de pecados simples, sino de pecados propiamente vergonzosos, que muchas veces se descubrían en la iglesia, y uno se sorprendía porque esa persona siempre hablaba en lenguas y siempre tenía ese tipo de manifestaciones. Entonces ahí vamos a sorprendernos
que no dejaba absolutamente nada del fruto. Y eso es lo que a mí no me ha cerrado y creo que no me cierra hasta hoy. Si alguien dice que tiene el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, entonces se tiene que manifestar, porque no creo que el Espíritu Santo esté en crisis ahora. Pienso, mi hermano. Entonces, pero a mí, por ejemplo, me inquieta porque yo soy una persona, me gusta ser consecuente con los demás. Yo tengo muchos amigos evangélicos pentecostales que no comparten las doctrinas de mi iglesia, muchos que no comparten todavía el sábado, que siguen en lo que han conocido, que son inocentes, que han conocido sus tradiciones y están alabando a Dios en el modo que ellos conocen. Entonces, un hermanito de esos inocentes puede ser víctima, porque le pregunto a usted, porque quizá usted ha tenido la experiencia, puede ser víctima de una de estas manifestaciones sin que él, por ejemplo, decida que eso se manifieste en él. No sé si me doy a entender. A ver, repíteme la pregunta, quiero entenderla bien. Ok, vamos a decir que hay un hermano que está inocentemente adorando allí en una iglesia pentecostal evangélica. Nuevo. Puede ser víctima de esta manifestación o lo que son o lo que manifiestan estos brincos y estos saltos y estos lenguarajes, por así decirlo, son conscientes ellos mismos de que no lo están haciendo o yo lo que quiero saber, eso es una manifestación, porque hay muchos cristianos adventistas de otra denominación que dicen que son manifestaciones demoníacas y hay que tener cuidado. ¿Realmente es así? Mira, Sandy, yo siempre estoy, Dios a veces actúa de una manera extraña al método que nosotros nunca hemos estado acostumbrados. Yo por eso te digo, yo no juzgo a una persona cuando se cae, sino cuando se levanta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque tú te vas a dar cuenta a través de toda la Biblia, Dios siempre se manifestó a través del conocimiento de la persona que tenía en su entorno. Eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, que Dios usó siempre costumbres de los pueblos, inclusive paganos. Y eso es fuerte lo que voy a decir. Creo que una vez yo le expliqué, creo que en el video pasado, cómo Dios se manifestó haciendo pacto con Abraham y cortando animales y poniéndolas de un lado para otro y para que él pase por el medio. Y esa era una costumbre que los reyes paganos de la Mesopotamia hacían cuando tenían pacto de algo. Entonces Dios usó eso como para manifestarse y hablarle a Abraham a través del pacto que él quería hacer, pero de la manera que Abraham conocía. Y así sucesivamente. Entonces, yo, por así decirlo, en lo personal, no he tenido una experiencia de hablar en idiomas desconocidas. Cuando hablo de idiomas desconocidas, prácticamente no estoy hablando de un idioma de este planeta, sino de un idioma que nunca he escuchado. Y yo no he tenido eso, pero sí he tenido gente que jamás fingiría hablar. O sea, prácticamente déjame decirte que en esa manifestación que hay dos tipos de personas. Las personas que fingen estar hablando algún idioma desconocido, y entre una y otra hay personas, como tú dices, sinceras e inocentes, que de alguna manera hablan idiomas desconocidos. Y yo no sé, te voy a decir sinceramente, yo no sé, ese idioma que ellos hablan no es conocido en el planeta, pero ellos testifican que después de hacer eso, su vida ha cambiado completamente. ¿Me explico? O sea, ha cambiado de una manera drástica. He visto inclusive reos en la cárcel de testimonios que han salido y dicen, bueno, de hombres que ni siquiera creían en Dios, ¿verdad? Y tener ese encuentro con el Señor ahí y que les abrió el entendimiento y dice que ellos empezaron a hablar en idiomas desconocidos, ¿verdad? Y que a partir de ahí su vida fue completamente cambiada y una persona que enfocó todo este tipo de cosas. Entonces, al parecer, yo no sé si en la iglesia de Corintios, según vemos un tipo de manifestación extraña, ¿sí? Aunque la palabra extraña ya vamos a ir viendo lo que no está plasmada en Corintios, pero quiero hablar para una excepción. Si Dios de alguna manera se les manifestó a ellos de esa manera, de algo que ellos creían entender que era la manifestación del Espíritu Santo, eso, y que les benefició en su vida espiritual, yo no podría contradecirlos
porque quizás estaría teniendo el mismo pensamiento que Pedro tenía cuando cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, y él se quedó asombrado porque él pensaba de todo corazón que eso nunca iba a suceder, que iba a suceder solamente sobre los judíos. Y él dijo, wow, ahora, ¿quién puede decir o negar lo que Dios está haciendo aquí si la evidencia estaba allí? O sea, prácticamente eso fue la creencia que a veces a Jesús no lo aceptaron, porque Jesús, el mensaje de Cristo era diferente a lo que se había enseñado, y Cristo cuando sanaba enfermos, la gente decía, bueno, pero ¿quién puede manifestar que Dios está ahí? Entonces para mí ese punto es para un grupo, una excepción de personas, un grupo. Hago la excepción y digo, probablemente Dios se manifestó de esa manera bajo su entendimiento de ellos. Pero esto no estoy apoyando un don de lenguas que no se entienda, sí, sino A o B en algunas personas que Dios se haya querido manifestar de esa manera. Pero créeme, Sandy, que la mayoría de gente que dice hablar en lenguas, sinceramente yo me doy cuenta que es fingido, porque lo mismo que hablan en un sitio, lo hablan en otro lado, y hay gente que quiere impresionar de esa manera, y eso sí, para nada, no es bíblico, mi hermano. Ahí quisiera yo llegar. Yo sé que probablemente no van a compartir mucho de lo que diga, pero te lo estoy contando desde el lado de la experiencia que he visto que hay gente que jamás fingiría porque ni siquiera entiende lo que es esto, y ha hecho ese tipo de cosas, y quién sabe si cambió su vida después de ahí. No puedo decir que lo hizo el diablo, porque el diablo no viene sino para destruir, para tocar todo y destruirlo, podríamos decirlo. Bien. Prácticamente. Hace un momento me habló del pastor Gigi Ávila, que fue un ícono, fue un siervo del Señor, fue un ícono en el mundo evangélico. Con su creencia, pero con su creencia trajo muchas personas a los pies de Cristo. Pero en torno a esto del don de lengua, Pastor Miguel Ángel Ortiz, usted que es un pastor que por lo que yo conozco, siempre sigue el método historicista, siempre usted se va al marco histórico. No sé, porque a lo que están viendo no planeamos mucho este programa, pero así de manera, la pregunta improvisoria, ¿conoce usted parte de cómo se originó? Porque ya me habló del pastor Gigi Ávila, pero ¿cómo se originó esto del don de lengua en el mundo evangélico? Mira, esto sucedió en el siglo XIX. Se cree muy bien por la historia de que hasta el siglo XIX prácticamente no había este tipo de don de lenguas, por así llamarlo. En el siglo XIX, en la calle Susa, fue que sucedió este evento. Eso podemos registrarlo por la historia, que algunos hermanos estuvieron orando fervientemente y hubo esta manifestación allí que provocó un impacto, porque fue un impacto que sucedió en América, en Europa. O sea, fue un boom que sucedió, pero no tenemos mucha información de cómo fue el resultado en las vidas de cada uno de ellos. No tenemos el resultado. Lo que sí conocemos es que salieron a partir de ahí personas fanáticas, se podría decir, al punto de decir, el que no hace todo o no repite todo lo que sucedió en la calle Susa, sencillamente no está viviendo el despertar, el nuevo pentecostal supuestamente que para la fecha se estaba predicando. Entonces, cuando uno va al marco histórico, encuentra esta fecha como la fecha que comenzó esto. Pero, como te digo, yo en lo personal no apoyo ese tipo de desórdenes. Tampoco puedo decir y evidenciar si lo que sucedió allí verdaderamente fue Dios que lo quiso hacer, y si el resultado me tiene que mostrar si fue o no fue de Dios. Pero lo que sí quiero decir es que a partir de ahí vino esto como con demasiada búsqueda a querer simplemente buscar un sentimentalismo, una euforia dentro de la iglesia, y de ahí en adelante fue que empezó este tipo de espectáculos dentro de las iglesias, una más que otras. A lo que yo voy es que dentro de los que nacimos en el siglo XX, todo el que es evangélico piensa de alguna manera automáticamente que si no tiene este tipo de manifestaciones,
Dios de alguna manera no está con él. Y en esas personas que nacieron bajo ese contexto, si hay corazones sinceros de que en realidad Dios los quiere hablar de ese método, pues yo podría decir, si Dios los usó de ese método, o sea, si Dios se manifestó en la vida de ellos, de alguno de ellos, usando este tipo de creencia que ellos tenían para mostrarles la senda del bien, y Dios lo quiso hacer así y vino de parte de Dios, yo no podría decir que no, pero como te digo, esto lo digo desde el testimonio de otras personas, no del testimonio propio, porque a la final y a la verdad, yo he tenido encuentros con el Señor muy íntimos y la manifestación que Dios ha tenido en mi vida ha sido de otra manera. Nunca he tenido este tipo de emociones, ni tampoco un hablar en lenguas. No ha sido así. La experiencia que yo he tenido ha sido diferente, no nada que ver con eso, pero digo, si en algún momento pasó en la vida de alguien, porque por lo que me cuentan a mí, que después que yo hablo de este tema del don de lenguas, hablo usando que no es idiomas desconocidas, son idiomas conocidas. Entonces hay gente que me escribe y me dice, pastor, mira, yo respeto tu ministerio, yo comprendo también lo que tú estás diciendo, comprendo que ahí en la Biblia la gente habló lenguas así, pero yo no entendía eso, y para mí el don de lenguas era que yo tengo que hablar un idioma desconocido, eso pensaba yo, y créeme que sin decirte, mira, yo jamás fingiría, poniendo a Dios como testigo, dicen ellos, Dios, cuando yo estaba pidiendo en oración, Dios me empezó como yo a tener eso incontrolablemente, o sea, no podía dejar de hablar, me daba vergüenza de lo que estaba hablando y quería parar de hablar, pero no podía, hermano, créeme. Yo jamás podría, porque es una persona tímida, y en la iglesia que tenga este tipo de cosas, y no podía controlar mi boca. Y dime, después de ahí, o sea, Dios me mostró realmente que Dios existe y me bautizó con eso. Y dime, mira, ahora yo entiendo esto, pero ahora yo tengo un problema, dice, porque yo entiendo que el don de lenguas no es hablar lo que yo hablé, pero lo que te estoy diciendo es que después de eso mi vida fue diferente, porque vi la revelación de Dios en mi vida, cambió mi hogar, cambié yo, dejé el vicio, dejé el pecado. Entonces me dice, pastor, ¿qué pasó conmigo? Yo no tengo respuesta para eso, y decirle, mira, bíblicamente ese hablar en lenguas desconocido no es bíblico. Yo tengo la evidencia para decir eso, pero al mismo tiempo, ¿qué hago? Si Dios se lo manifestó de esa manera, entonces yo lo que tengo que decir es ampliar mi mente y decir, bueno, Dios se manifestó de la manera como tú creías que Él se manifiesta. Entonces usó el medio que tú pensabas que era la verdadera manifestación y lo usó para salvarte, porque eso es lo que tú estabas esperando. Y si cambió tu vida después de eso, no creo que fue el diablo. Entonces yo un poquito soy delicado para pensar, porque yo también en ciertas ocasiones, antes de escuchar todas estas informaciones, yo hablaba a machete. Todo aquel que habla en lenguas desconocidas viene del diablo, y es el diablo quien tiene. Y entonces a partir de oír todas estas experiencias, yo tuve que analizarme y decir, probablemente puede ser que estoy juzgando a todos por igual, pero sí les digo que todos los que hablan lenguas fingidas, eso no es de Dios. El mentir, el engañar no viene de parte de Dios, y eso viene de parte del maligno, por así decirlo. Bien, sí, hermano. Okay. Entonces, ¿qué ocurrió, pastor, en el día de Pentecostés? Para que todos lo sabemos, pero para los nuevecitos, ¿qué ocurrió en el día de Pentecostés? Porque allí dice que de repente le aparecieron lenguas como de fuego, y como el fuego es uno de los símbolos del Espíritu Santo, dice que empezaron a hablar nuevas lenguas. Explícanos un poquito. Mira, ve. La Biblia dice que en el Pentecostés, de hecho, las personas que se reunían en el Pentecostés eran projudíos y prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Eran los gentiles circuncidados que habían estudiado Torah, que habían aceptado al Dios de Israel. Entonces, solo ellos podían celebrar la fiesta del Pentecostés. O sea, los que vinieron al Pentecostés aquí, que por lo menos se cree que vinieron de más de 15 lugares, todos ellos eran judíos. Para el siglo I, más de 500,000 judíos ya vivían fuera habían nacido en el tiempo antes de Cristo, inclusive ya estaban fuera, pero ellos venían, en esta ocasión vinieron gente judía que no entendía pues mejor dicho, que habían nacido en otros lugares y habían aprendido el idioma de ahí desde su nacimiento. Esos fueron los que vinieron y escucharon ahí hablar en sus idiomas que ellos habían nacido. Lo que
lo que no está en debate es que en Hechos 2, la manifestación del Espíritu Santo fue que les hizo hablar en idiomas de este planeta para que la gente escuchase la predicación del Evangelio. Y es por eso lo que dice el verso número 7, y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? O sea, prácticamente discutir que en Hechos 2 hubo ese bullenguerismo que existe hoy en la iglesia neopentecostal, que hablan todos el mundo, idiomas que nadie va a entender. Entonces, no existió aquí. Todo el mundo habló idiomas que la gente entendió. Por lo tanto, en Hechos 2, la palabra para lenguas es glosa, que significa simplemente idiomas. Idiomas de este planeta, no eran idiomas de otro mundo desconocido, un idioma extraterrestre, podríamos llamarlo. No sucedió aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Eso no está en discusión y eso se entiende, mi hermano, y así lo enseño también, de hecho. Eso ocurrió. Es como decir que yo, por ejemplo, esté, por ejemplo, en Brasil, no sepa hablar portugués y de repente el Espíritu Santo se manifieste y yo comience a hablar y ellos entiendan. Más o menos eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió específicamente. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros, Pastor Miguel Ángel Ortiz, con 1 Corintios 13, que ese es otro tema en debate? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ya pasando al plano las lenguas angélicas, que se relacionan muchas veces por algún grupo con las lenguas extrañas o lenguas otra lengua. Yo creo que Dios tiene su propio idioma. Las lenguas angélicas no pueden sonar tan feas como la que suena. De verdad, yo creo que las lenguas angélicas deben ser un idioma, pues, mucho más mejor de lo que nosotros oímos. No podemos comparar el idioma de los ángeles con lo que habla a veces creemos hablar, ¿no? Pero lo que está aquí haciendo Pablo es una exageración del texto cuando dice, y si yo hablara en lenguas humanas y angélicas. Él no está diciendo que él habla en lenguas angélicas, sino dice si yo hablara. Está haciendo exagerado con el texto para mostrar que la evidencia del fruto del Espíritu no es el don de lenguas, sino más bien el amor. Eso es lo que Pablo está mencionando, porque el contexto dice, es el amor. Y Pablo dice, mira, si yo diera mi cuerpo a quemarse, si yo entendiese todo lo que es profecía, todo don, e inclusive hablara y el idioma de los ángeles, cualquier cosa que haga, Pablo está diciendo, si no manifiesto lo que es el amor, entonces significa de que yo no tengo el don del Espíritu Santo. Por eso te digo, el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, primero es el amor. Entonces Pablo lo que está es descartando más bien la idea de que los corintios tenían, del fluir todos en lenguas desconocidas, pero al mismo tiempo el contexto del libro de Corintios es que Pablo les habla a los corintios diciéndoles que ellos son una iglesia que no han nacido de nuevo y que lo que hacen, sus prácticas desde el capítulo 1, si tú analizas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, la iglesia de Corinto estaba de cabeza, doctrinalmente hablando y en su forma de vivir. Y en el verso 3 del capítulo 3 les dice, porque aún yo les di de beber leche, dice, no viandas, porque aún no eran capaces, ni son capaces, ahora mismo Pablo en ese tiempo les dice sí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, iras y disensiones, no son estos, no andáis como hombres, no son estos frutos, mejor dicho, de la carne, lo que le está diciendo Pablo. Y eso es lo que pasaba. En Corintios no existe ningún texto relacionado con lo que los corintios hablaban en Corintios 14 con un idioma angelical. Absolutamente no tiene una relación ahí el texto. Él está haciendo una comparativa para ver la importancia del amor entre hermanos, que va más allá inclusive de entender profecías, conocer toda ciencia y aún dar su vida, ¿verdad? Más allá de eso va el amor. Eso es el tema que Pablo está planteando en Corintios 13. No está planteando otro tema, ni hablando ni la importancia del don de lenguas, sino el amor. Eso es lo que Pablo
plantea en el capítulo 13, hasta donde yo entiendo, mi hermano. Ok, hay algunos eruditos de la Biblia que yo lo he escuchado que presentan como un paralelismo entre el Pentecostés y lo que pasó en la Torre de Babel. Pero en la Torre de Babel yo encuentro que el mismo Dios es quien confunde la lengua. Entonces, ¿cómo podríamos entender? Porque de ahí se deriva la Babilonia, que significa confusión. Por esa confusión, aunque fue resultado de la desobediencia, dice que Dios fue el que dijo, bajemos y confundamos la lengua. ¿Hasta dónde se relacionan esos dos hechos? Bueno, si queremos relacionarlo de una manera estricta, dentro de los propios judíos, ellos la gran mayoría no entiende como entendemos nosotros los cristianos. Ellos dicen, por ejemplo, voy a hacer la comparativa, ¿no? Ellos dicen que en en Génesis 11, no fue que, como nosotros los cristianos pensamos, ¿qué pasó de nosotros? Que ahí empezaron a hablar distintos idiomas, ¿verdad? No, ellos no dicen eso no fue lo que pasó. Lo que pasó allí es que Dios les dio espíritu de incomprensión. Todos hablaron el mismo idioma, pero es que no se pusieron de acuerdo en cómo realizar la obra. Es como que tú y yo queremos hacer un programa, ¿sí? Y al final no nos comprendemos y mejor decimos, ¿sabe qué? Dejémoslo esto, porque no nos vamos a entender en ello. Me explico. Queremos hacer una obra o tu iglesia quiere realizar una obra, quiere realizar una construcción y lo está realizando, pero a medida que están realizando, como que ustedes se ponen en desacuerdo, uno quiere que la puerta vaya así, el otro dice no, el otro quiere por ahí. Entonces, dime, ¿sabe qué? Mira, aquí hay riña, pelea, y mejor cada uno vaya a trabajar por su lado y se esparcieron por todas las... Eso fue lo que el judío explica de lo que pasó en la Torre de Babel. Entonces, solo viendo ahí, no es como decir una creencia como sólida para decir así se creía y así tiene que aplicarse hoy. Entonces, dentro de la iglesia evangélica, aunque te parezca mentira, hay este tipo de creencia también. O sea, unos creen de que fue así como sucedió y otros creemos de que lo que sucedió fue que Dios allí, de alguna manera, hizo que no se entendiesen en idiomas, que uno habló un idioma, el otro otro idioma, y de pronto ocurrió allí lo contrario, lo que ocurrió en Hechos 2. En Hechos 2 lo que ocurrió fue idioma que todos entendieron para una unión, ¿verdad? Y en Génesis lo que ocurrió fue el idioma de lo contrario para desunión. Entonces, no podemos como regla institucionarlo, decirlo así es, porque de hecho no se ha creído a lo largo de toda la historia, no ha habido una creencia igualitaria con respecto a este tema. Entonces, si habríamos de eruditos, pues habríamos habría dos tipos de eruditos, como siempre lo ha habido, unos que discutan como creía el judío y otros discutan que como se piensa pues el cristianismo. Siempre va a ser un tema de debate a la final ahí. Bueno, yo creo que lo que Dios ahí hizo, hasta donde yo creo ahora es que pues surgieron idiomas diferentes para que la gente así sea esparcida, porque la intención de ellos era quedarse en un solo lugar, omitiendo el mandamiento que decía fructificados y multiplicados, llenad la tierra, ¿verdad? Entonces, para eso Dios tenía que de alguna manera esparcirlos por toda la tierra. Así es, mi hermano Sandy. Bien, hoy para los que están entrando de nuevo, estamos conversando con el pastor Miguel Ángel Ortiz sobre el tema de el don de lengua. Pero entonces, hay algo que a mí me intriga, porque se le llama don de lengua. Entonces, muchas veces yo he escuchado en la iglesia, un don no es algo que se aprende, un don es algo que tú tienes, que Dios te da. Pero entonces, al don de lengua, si lo que se habló en el Pentecostés, que no dudo, porque eso es lo que yo creo, fueron nuevos idiomas, entonces significa que una persona por el poder del Espíritu Santo, aunque no haya estudiado inglés, si el Espíritu Santo se manifiesta, esa persona va a hablar inglés. Sí, porque viene de parte de Dios, no de parte de los hombres, ni nadie se lo dio. Aunque yo creo, y eso lo puedo comprobar desde la Biblia, que los que hablaron en lenguas en el día de Pentecostés, siempre se nos ha enseñado que fueron 120, ¿verdad? No, yo creo que fueron solo 12 o 11 los que... Claro, 12 los que hablaron lenguas, porque ya estaba Matías ahí,
Y para eso yo tengo pruebas bíblicas e históricas para demostrar que fueron los discípulos los únicos que hablaron en lenguas, porque ellos eran los que estaban en el aposento alto. Y, por ejemplo, si tú buscas Hechos capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que 120 se reunieron para nombrar al sucesor de Judas. Sí, eso lo vas a encontrar en Hechos capítulo 1. Pero el día de Pentecostés no sucedió ese día que estaban los 120. No sé si has puesto cuidado tú. Además, la promesa del Espíritu Santo no era para 120, sino para los 12 discípulos que estuvieron con Cristo los 40 días. En el verso 8 le dijo Jesucristo así: pero recibiréis poder. Justamente. Ahora, hay una cosa interesante que yo quiero recalcar aquí. Tú vas a ver que cuando los 120 se reúnen, fueron los que se reunieron días atrás para ver a quién poner como sucesor. Pero el evento del derramamiento del Espíritu Santo ocurrió a los que estaban en el aposento alto. Y los que estaban en el aposento alto fueron los discípulos de Cristo. Además, si nosotros buscamos el método histórico de la época, te das a dar cuenta que en los aposentos altos no cabían 120 personas, sino dicen los estudiosos de la Biblia que a muchos podrían caber unas 25 a 30 personas en un aposento alto, no más, para el primer siglo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo metemos 120 personas en un lugar donde solamente entran 25 personas? Y además, los 120 se reunieron días atrás para nombrar, había 120, pero en el día de Pentecostés no menciona a los 120, sino menciona que cayó el Espíritu Santo para los que estaban en el día de Pentecostés, y prácticamente los que estaban ahí fueron los discípulos, los que hablaron en ese idioma. Entonces la promesa fue para ellos. Las manos, los discípulos imponían las manos para que caiga sobre otro. O sea, no sobre todos cayó, sino que cayó a través de ellos, y ellos eran los que imponían las manos para que siga el bautismo, se podría decir, del Espíritu Santo. Pero bueno, yo creo que este tema podríamos tocarlo en otra ocasión, si eran 100 o 20 o eran simplemente 2. Sí, pero este dato es bueno porque según entonces usted me está explicando, los 12 fueron los que hablaron lengua y los demás escuchaban en su idioma. Correcto. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Efectivamente, si tú analizas el capítulo 1, los 120 se reunieron días atrás del Pentecostés. Ni bien que Cristo ascendió, ¿sí? Fue que se reunieron ellos. Y el Pentecostés fue todavía en un periodo, en uno de esos 10 días que Cristo ascendió, entre la ascensión de Cristo y el Pentecostés, uno de esos días se reunieron los discípulos para nombrar el sucesor. Ahí había 120. Pero cuando tú vas al capítulo 2, no habla de 120, sino de los que estaban en el aposento alto. Y cuando tú analizas el capítulo 1, tú vas a ver que los discípulos, después de nombrar, ellos eran los que se reunían en el aposento alto. Y el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos, el versículo 14, dice que los que predicaron ahí fueron los 12 discípulos. Dice textualmente: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. No habla de otro más. Ellos fueron los que, porque la promesa fue para ellos. Los que Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros Él. Y ese grupo que recibe esa palabra no eran 120, sino los 12 discípulos. Pero en fin, podríamos llamarle que el Espíritu Santo ese día cayó sobre un grupo seleccionado de los cuales predicaron el Evangelio a los demás, y todos fueron llenos pues del Espíritu Santo, pero cuando les imponían las manos. Esa es la diferencia, que un grupo recibió directamente, y estos justamente los que recibieron directamente fueron los que hablaron en lenguas. En cambio los otros, dice la Biblia que después del bautismo les impedían las manos, obviamente para que reciban el Espíritu Santo. Lo que habían recibido ellos lo transmitían a través de la imposición
de manos. Y eso tú lo vas a ver a lo largo de toda la Biblia, que había discípulos que ya habían creído el Evangelio, pero que había que mandar a uno de los 12 para que imponga las manos para que reciban el Espíritu Santo. O sea, los que recibieron directamente, transmitían directamente. Pero bueno, yo creo que eso sería en otro punto también. Sí, a mí me llama mucho la atención, aunque la Biblia guarda silencio allí sobre este punto. La Biblia guarda silencio. Si hubo alguna persona que quizás no... Es una pregunta que yo me he hecho, extrabíblica. Si alguno, por no estar preparado, ya sea judío o de los que vinieron de otras localidades, no recibió el Espíritu Santo. Siempre me he preguntado eso porque en los mensajes que se predican mayormente en la iglesia adventista concerniente al Pentecostés que ha de derramarse en los últimos días, que predijo Joel 2, se dice, habrá muchos que no van a recibir el Espíritu Santo por no haber estado preparados. Yo me pregunto, ¿será que eso ocurrió en el primer Pentecostés? Porque la Biblia guarda silencio en cuanto a eso, si hubo alguna persona que no recibió el Espíritu Santo. Mira, ve, ¿cómo te podría decir acá? Los que recibieron el Espíritu Santo, como te digo, porque hermanos había más de 500, por lo menos es lo que tenemos, pero no todos los 500 fueron llenos del Espíritu Santo. Segundo punto. Yo creo que ni siquiera los 120 recibieron el Espíritu Santo. Lo que recibieron directamente fueron 12. Y eso lo puedo defender e históricamente probar con las fuentes históricas del siglo II, de todos los que entendían igual que yo entiendo. Porque eso, lo que yo entiendo se entendía, y puedo en otra ocasión decir, mira, este fue el que dijo son 120, pero no comprobándolo bíblicamente. Y desde ahí nuestra creencia fue 120 los que recibieron el Espíritu Santo. No, los cristianos no eran 120, eran mucho más. Pero los que recibieron fueron específicamente el grupo que debía ser testigo de efectivamente el ministerio de Cristo. O sea, en otra ocasión, los 12 discípulos que estuvieron encerrados los 40 días con el Señor, donde Dios les reveló cosas que no les había revelado comúnmente a los demás, a ellos Dios les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Y para ser testigo había que estar en el ministerio de Cristo, ver la muerte de Cristo y la resurrección de Él, hasta tal punto de enseñarlos. Entonces, ¿qué significa de que sobre los que no cayó el Espíritu Santo directamente, no significa de que estaban perdidos, ¿sí? Sino que Dios tuvo un grupo seleccionado a quienes caería el Espíritu Santo para que ellos trabajen? Lo mismo va a suceder en el día de Pentecostés. Del futuro Pentecostés podríamos hablar, de la lluvia tardía, como está mencionado en la profecía, de que en realidad va a caer el Espíritu Santo sobre un determinado grupo, que son los 144,000. Pero eso no indica que los 144,000 son los únicos salvos, son los únicos que van a ser llenos del Espíritu Santo de una manera directa, sí, pero de una manera transmisoria toda la iglesia, porque aquí en el libro de Hechos capítulo 2 dice que en el 38 dice, Pedro les dijo, arrepientas y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero en el contexto dice que ellos recibieron el don del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Y vas a ver tú lo que sucede a medida que vas. Después de bautizarse, por ejemplo en Hechos 19, después de bautizarse, les impusieron las manos para que reciban ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, prácticamente eso fue lo que ha sucedido y va a suceder. Eso significa que Dios tiene un grupo especial a las cuales les va a dar el Espíritu Santo directamente, pero no son ellos los únicos salvos. Porque en este caso diríamos los 12 son los únicos salvos porque sobre los 12 cayó y no sobre los 500. Y hermanos, había muchos. Este punto es impactante porque siempre a mí me han preguntado y no he sabido dar una respuesta sobre la porción en la que se derrama el Espíritu Santo. No hemos salido del tema porque aunque comenzamos con el tema hablando en lengua, estamos en la dirección del Espíritu Santo. Yo he escuchado muchas personas que dicen, pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo se derrame en porciones? Hermanos que piensan que una persona puede recibir el Espíritu Santo en la misma plenitud que otro. Entonces, el único ejemplo que a mí se me ha ocurrido es el de Eliseo. Cuando Elías se iba, Eliseo le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Entonces, de acuerdo a su experiencia, pastor, el Espíritu Santo se derrama por porciones, aunque ya te puso el ejemplo, que no fue lo mismo que ocurrió con los apóstoles, que lo que ocurrió con lo que recibieron la imposición de mano. Eso también se puede dar hoy día, que una persona más consagrada reciba más porción del Espíritu Santo. Sí. Mira, yo te voy a mencionar, por ejemplo, los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de Pentecostés.
¿Cómo lo sé eso? La Biblia mismo dice que Jesús, cuando les mandó a predicar, les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora sí vayan y donde el enfermo ponga su mano, sanará. Me explico, ¿no? Les habló de ese tipo y ellos se fueron con el Espíritu Santo. Pero si ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿para qué? Jesús les dijo: mira, no se vayan de vosotros hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, esto indica un grado superior al Espíritu Santo, la manifestación, y el Espíritu Santo que tomó a los discípulos directamente fue mayor a lo que normalmente se impartía después de ellos. ¿Me explico? O sea, los que sanaban, tú vas a ver allí, eran los discípulos generalmente. Inclusive la unción que tenían, tanto era que Pedro hacía esto y él, no es que se volvía pañuelo mágico, sino la unción de Dios que estaba allí, sanaba, la sombra inclusive por donde Pedro pasaba, tanta gente que no podía, no había ni tiempo para eso, la sombra, la gente a la sombra se sanaba. Con la sombra de Pedro, y podemos decir, ay, con la sombra de Pedro, Dios actuando a través de la sombra de Pedro, por la unción que había. O sea, hay medidas del Espíritu Santo. Eso en el pentecostalismo es bueno para hablar de eso, porque te habla de las arras del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la plenitud, los grados del Espíritu Santo. Entonces, y tú vas a entender que eso es cierto, que aunque hay gente llena del Espíritu Santo que cambia la vida, que todo eso, aún no tiene esa manifestación de levantar un muerto, de resucitar. O sea, hay grados, porque si a toda la iglesia se le dio el Espíritu Santo, ya, ¿por qué efectivamente? Porque el tema de la neumatología o el Espíritu Santo no es un tema desconocido para los judíos, es un tema que se ha conocido siempre desde el Antiguo Testamento, pero sí hubo o hay grados y medidas del Espíritu Santo. Como tú mismo decías, dame la porción del Espíritu que pedía, y obviamente tú vas a ver que eso ha ocurrido y siempre va a ocurrir. O sea, sí hay, por así decir, medidas de las que Dios da el Espíritu Santo. Podríamos decir, inclusive el día de Pentecostés, lo que ocurrió allí con la medida del Espíritu Santo no fue tanto aquí en la tierra, fue arriba. ¿Por qué? Porque según el Salmo 133, el Salmo 110, lo que pasó el día de Pentecostés fue la unción de Cristo como sumo sacerdote en el cielo. La medida del Espíritu Santo fue más arriba que aquí. Ahora, el Salmo dice que aquí cayó el rocío. ¿Dónde encontramos eso? En el Salmo 133 dice que el monte de Hermón, que es Jerusalén, llovió rocío. El rocío de Hermón que cae sobre el monte de Sión. Ahí enviará a Jehová bendición y vida eterna, hablando del Pentecostés. Obviamente, si tú vas en el Antiguo Testamento, vas a ver que a un sacerdote, a un sumo sacerdote se le ungía con aceite en la cabeza, y a los levitas no se los ungía, a todos, solo al sumo sacerdote, y a los demás se les salpicaba así, mira, ve, se agarraba un hisopo y se les untaba así con aceite, pero al otro no, se le derramaba bastante. Lo que ocurrió en el Pentecostés fue justamente eso. Eso dice Hechos capítulo 2, Pedro se pone en pie y dice: miren, lo que pasa es que hoy día Cristo ha sido nombrado lo que ustedes siempre han rechazado. Él es Señor y Cristo, y fue derramado sobre él la promesa del Espíritu Santo. Pedro está diciendo que la promesa del Espíritu Santo fue derramado sobre él, ¿sí? Y ahí le empieza a citarle el Salmo 110, por ejemplo, en el verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ciertamente sepa, si a ti se va a toda la casa, y dirá que a este Jesús que vosotros prefieren, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ahí les menciona lo que está aconteciendo ese día. Es lo que dice la promesa del versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa, ¿sí? Lo primero que cayó sobre Cristo, la unción del Espíritu Santo, el día de Pentecostés cayó sobre Cristo tanto que lo ungió para que empiece a ministrar como sumo sacerdote, que a nosotros, por así decirlo, a la iglesia, si estuvieras en el siglo I, cayó el rocío a los 12 discípulos. Lo que cayó fue, podríamos decir, no el Espíritu Santo en su plenitud. El Espíritu Santo en su plenitud, él no lo recibió el Pentecostés. De hecho, se cree que el Espíritu Santo que viene va a ser mayor. Entonces, si pensamos que el Pentecostés es la plenitud del mayor, entonces no tiene que haber más plenitud que la que viene. La lluvia tardía va a ser más fuerte. Y la plenitud que cayó sobre Cristo, pues, imagínate. O sea, hay medidas de cómo se dio
de acuerdo a cómo una persona puede estar. Me explico, no podemos decir, tú y yo, hermano, no podíamos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Nadie hasta el momento va a recibir o ha recibido la plenitud del Espíritu Santo, ni siquiera los de Pentecostés, porque lo que viene es más fuerte. Es una plenitud más grande. Y no podemos decir que el Espíritu Santo tiene una sola medida. Sabe que siempre cuando yo leo el episodio del Pentecostés y veo los milagros que empezaron a hacerse en la iglesia primitiva, en cumplimiento de la palabra de Cristo, en Marcos dice, y esta señal seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Luego el apóstol Santiago dice, alguno está enfermo, vaya a los ancianos y ellos ungiéndole con aceite. Y dice, y el enfermo se levantará, Dios lo levantará y le perdonará su pecado, dando la intención que sanará. Entonces, es muy característico, y yo he tenido otros temas, muy característico en nuestro pueblo adventista, que se habla muy poco de los milagros porque nosotros asumimos, y yo lo creo que es así, que uno de los engaños más grandes que van a ocurrir en los últimos días que Satanás va a hacer es a través de los milagros. Pero eso quita que en el tiempo del fin haya manifestaciones milagrosas cuando se derrama el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Mira, en primer lugar hay que entender una cosa importante. Por ejemplo, cuando vino el Pentecostés, tuvieron que ser acompañados por manifestaciones sobrenaturales para poder sembrar la semilla, porque no hubieran creído los judíos de otra manera al no ver la manifestación que cayó sobre ellos, el hablar otras lenguas, un milagro que fue grande y sorprendió. Mucha gente se quedó atónica por eso, creyó por eso. Y lo segundo fue por los milagros y las manifestaciones, que eso abrió como que siempre Dios, cuando va a hacer una obra nueva, realiza ciertas acciones fuertes. Pero esta medida de esa manifestación, tú vas a ver cesando lentamente, bajando de grado, hasta tal punto de Pablo ni poder que había, a través de él, Dios había obrado mucho milagro. Pablo sufrir con una enfermedad que ni siquiera puede quitarse del cuerpo, no puede sanar ni siquiera a Timoteo, porque le dice, mira, toma en vez de agua, toma vino para que las frecuentes enfermedades que tiene. O sea, ves a un Pablo diciendo, tráeme a Marcos porque mi compañero está enfermo, lo dejé en Mileto enfermo. O sea, en Corintios decir, muchos hay enfermos entre vosotros y algunos por esa causa han muerto. O sea, te vas a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, después que el evangelio es sembrado, como que la manifestación también de los milagros en cadena, con ese boom, como puedo decir, parece que de alguna manera disminuyen, pero eso tampoco vamos a ir al grado del fanatismo, porque todo lo que hoy hacen un milagro, o lo que ocurre un milagro en la vida de alguien, podemos satanizarlo, decir que es un falso. No, de hecho, yo te voy a ser sincero, dentro de la iglesia evangélica hay mucho hermano que ha sido sanado de distintas enfermedades que han tenido, como quien dice, una evidencia de cáncer, de SIDA, que han sido sanados, de enfermedades desahuciados los médicos. Y para serte sincero, ha habido ese tipo de manifestaciones que Dios ha obrado en la vida de ellos, porque sinceramente ellos son inocentes. Mucha gente que desobedece la doctrina que tú y yo creemos, no porque lo quiere hacer, sino porque sencillamente ellos piensan que están bien así. Y en su sano juicio, esa fe que ellos tienen, Dios de alguna manera ha obrado en su vida de ellos. Y yo creo, te voy a decir sincero, puedes disvariar conmigo, no puedes estar o puedes estar en contra de lo que yo digo, pero yo creo que hay mucha gente que nunca guardó un sábado y va a ser salvo, porque de lo contrario queríamos con Martín Lutero, queríamos con Juan Jos, que entregaron su vida quemados en la hoguera, pero ni del sábado ni siquiera sabían absolutamente nada. Entonces, aunque la salvación a Dios le pertenece, yo me atrevería a decir que estas personas sí van a ser salvos, a pesar de que de la revelación hasta donde Dios les dio a ellos, se les permitió, ellos van a ser juzgados de acuerdo a eso. Entonces, yo creo que es también una exageración decir que dentro de la iglesia hoy no puede Dios hacer milagros. Yo escucho a mucha gente que dice, mira, es que para que haga verdaderos milagros tienen que creer como nosotros. Y a veces no siempre pasa eso. A veces Dios tiene misericordia de excepciones, pero decir que está fluyendo el Espíritu Santo de la manera como en Pentecostés y realizar los milagros como se hace en Pentecostés, de ese lado también ha caído la iglesia evangélica en un fanatismo, porque se organizan cruzadas de sanación, cruzadas de esto, cruzadas de aquello, sanación, todo se enfoca en sanación, el cual también muchas veces de ellos
tú vas a ver, inclusive personas que dicen que ha sido enferma, que yo nunca he visto, como evangélico, nunca he visto a un paralítico que yo conozca sanarse en una cruzada de evangelismo. Bueno, siempre veo gente que nunca he conocido, sí, pero yo nunca he visto. O sea, ¿usted cree que hay su truco en esa cruzada, pastor? En gran parte sí. Hay un video por ahí circulando de una mujer que es sanada en tres distintos eventos y en 3 distintos países. Si se sanó en uno, ¿por qué se sana en el otro? Y en el otro, y se levanta de la misma silla de rueda, en la misma escena con diferente predicador y en diferentes sitios. O sea, tampoco por ahí. Pero inclusive en la iglesia donde pastoreo hay gente que por su fe que han tenido en Dios se han sanado literalmente desahuciados de los médicos. ¿Yo qué puedo decir? A ver, dime. Si ahí están las evidencias de que han sido sanos y el doctor les ha dicho, mira, yo te mandé a morir, ¿qué haces vivo ahora después de un año? O sea, eso no puede venir del diablo, porque el diablo no prolonga la vida, digo yo, ¿no? El diablo lo que quiere es destruir. Pero a quitar los milagros hasta el punto de 0, no creo. Pero tampoco a poner los milagros hasta el punto del Pentecostés, tampoco. Porque eso va a suceder, sí, al grado y al volumen que aconteció, va a suceder, pero en el tiempo que venga el poder del Espíritu Santo. Sino, ¿cómo es que el mundo impactaría en la predicación del Evangelio? Para predicar el Evangelio a este mundo, tiene que suceder cosas sobrenaturales. Y por eso el trabajo de los 144,000 va a ser un trabajo de impacto mundial. ¿Me explico? De esa manera la gente va a creer a través de eso. Bueno, y usted tiene facultad para decirlo, porque una vez yo lo vi a usted en un seminario que lo invitaron a una iglesia ya grande, eso fue en Perú, me parece, donde usted le decía a los hermanos, si sigue comiendo carne te va a venir un cáncer. Yo tengo ese pedacito. Eso me dio la impresión, y a raíz de eso le hago la pregunta. ¿Cree usted que la alimentación, parece que estamos volando, pero todo eso tiene que ver con el tema, que la alimentación juega un papel importante en la salud, no solamente del creyente, sino del ser humano en general? No es necesario ser cristiano para responder esa pregunta, ni lector de la Biblia. Todo el mundo sabe, tú vas a un doctor ateo y un doctor ateo te dice, ¿sabe qué? Mira, ¿quieres mejorar la salud? Tienes que comer de todo, tienes que hacer estas actividades. Ejercicio, te manda la comida sana, a dormir lo suficiente. O sea, todo esto incluye, obviamente tiene que ver con la salud del ser humano. Y por no decirte, dentro de la iglesia, pues no hay ese sabor que tienen ustedes en el sentido de que son más estrictos con la comida y todo lo que... Por lo menos en muchas iglesias, aunque tienen la teoría, en su gran mayoría, no lo aplican. Pero yo creo que la salud depende de cómo uno cuida su cuerpo también en ese sentido. O sea, no hay que ser iluminados ni genios para responder esta pregunta, que la comida juega un papel muy importante en la salud, obviamente. Como te digo, no necesito ser cristiano, ni lector de la Biblia, ni siquiera adventista para llegar a esas conclusiones. Eso cualquiera persona que ni siquiera ha tenido una creencia en ninguna deidad, un doctor simplemente le diría que coma sano para que viva bien, porque la mayoría de enfermedades entran por la alimentación del ser humano, por lo que va comiendo. Obviamente que sí, mi hermano. Juega un papel muy importante. Está la otra parte, la otra cara de la moneda, y aquí yo sé que muchos se van a sentir raros, especialmente algunos adventistas. Es que yo tengo muchas amistades evangélicas que compartimos aquí en mi localidad, y yo le vivo hablando a ellos de la alimentación, y yo veo que ellos comen de todo y casi no se enferman, pero cuando voy a sus hogares hay una paz, se le ve que son consagrados en el área espiritual, leen la Biblia y ellos comen, ya vienen con una cultura, con un apetito pervertido y comen de todo y casi no se enferman. ¿Será que también la parte de la comunión juega un papel también importante? Porque se puede dar ese caso que tú te alimentes bien y no tengas consagración, también puede darse ese caso. Probablemente. Otra cosa que el cuerpo humano es versátil, o sea, se acomoda. Por ejemplo, mira, yo te voy a decir una cosa, mira, vino un hermano a visitarme desde Estados Unidos, se atrevió, dijo, pastor, yo quiero visitarte, quiero conocer, y vino desde Estados Unidos, él vino,
aquí a Perú, viajó, tomó su avión, vino, estuvo como 2 semanas aquí conmigo. Entonces, él es vegetariano. Vegetariano, creo que no vegano, pero sí vegetariano. Entonces, él, no sé si en su afán de solidaridad, de tener una solidaridad, entonces, él quería comer lo mismo que yo como. Entonces, él se enfermó, se intoxicó en una ocasión y tuvimos que llevarlo al médico y bueno, lo trataron 2 días, estuvo mal y se recuperó. Y yo le digo, ¿sabes cuál es el problema tuyo? El problema tuyo es que quieres caerme bien de esa manera. Y no, le digo, el problema es que cuando tú vas a comer una comida que ya has dejado de comerlo hace tiempo, te va a hacer daño de alguna manera. Pero yo le digo, mira, por ejemplo, de mí mi estómago está muy acostumbrado, o sea, a comer sin enfermarme. Créeme, Sandy, yo nunca he ido a un hospital hasta la fecha, nunca he ido a un hospital por salud, nunca he ido todavía, hasta el momento. No sé, a mí lo que me ha hecho que me da una gripe, un malestar así, pero una enfermedad, no sé lo que es visitar un hospital por mi salud todavía hasta el momento, no sé lo que es eso. Te digo algo, Sandy, no sé ni qué tipo de sangre soy todavía hasta el momento. No sé lo que, créeme, a mí, porque nunca me enfermé. Claro, Ahora, usted nunca ha sido un carnívoro así, impedernido, nunca lo ha sido, o en algún tiempo lo fue. mira, yo vengo de un hogar bien humilde, que la única gallina que mi mamá se mataba era el día del cumpleaños de uno. Entonces comíamos carne una vez al año, pero que hay algo importante. Cada vez que mi mamá mataba una gallina, todo el mundo nos enfermaba. ¿Por qué? Porque todo el año no comíamos carne. Y ese día comíamos carne y nos hacía daño. Entonces yo me doy cuenta que el cuerpo se acomoda, o sea, no está acostumbrado a cierto. Entonces mi mamá decía, yo me preocupo porque ustedes cada que comemos carne se enferman. Y llegó un momento ya, bueno, yo soy de la selva, en la selva no se come carne todos los días ni nada de eso. Me crié en ese ambiente, no comer carne porque no lo deseaba. Yo he sido carnívoro, obviamente, por naturaleza creo que el hombre nace, le gusta la carne. Era por la necesidad. Sí, un pescado para 7 hermanos, imagínate, todos querían comer el ojo del pescado y eran solo 2 ojos que tenían, nos sacamos los ojos por el ojo del pescado. Entonces, pero a medida que ya uno, por ejemplo, viviendo aquí en Lima toda la comida tiene carne, todas las comidas. Pero yo no soy muy carnívoro, que decir, porque yo como muy poca carne. O sea, quiero verlo en mi plato, pero al momento de comer, como que los hermanos me conocen. Me dicen, tú tienes que comer carne, al final comes poco. Entonces, no he sido tan apegado. Ahora no soy tan apegado a eso. Y el cuerpo es versátil, ¿en qué sentido? Puede ser que esté mal, o puede hacerte daño a ti, pero yo, por ejemplo, siempre digo, la comida para mí, la mejor comida para mí es la merienda. Yo me puedo perder el desayuno, el almuerzo, pero la merienda no me la pierdo. Y tiene que ser comida, pero comida. Así que cuando a mí me invitan los hermanos adventistas, yo sufro mucho, porque ellos desayunan, almuerzan y ya no cenan. Y yo en la cena estoy reventando. ¿Y ahora qué como? Nada, una taza de agua y un pan de medio centímetro. Entonces, para mí no es nada, porque eso deme en el desayuno, digo yo. A ver, en la merienda quiero comer arroz, quiero comer frijol, quiero comer comida así fuerte, ¿me explico? Y no sé, me he acostumbrado así y no sé si me tengo que morir después, pero no me he enfermado hasta el momento. Y yo puedo comer 10, 11 de la noche y no me hace daño, créeme. Y yo creo que es la costumbre que su sistema inmunológico esté así. O probablemente yo estaré cometiendo algunos abusos que tengo que neutralizar porque en realidad tengo que ser un poco más discreto con lo que hago y si algún día, a mí me gusta mucho la comida vegetariana, de hecho lo disfruto mucho cuando salgo en eventos, disfruto mucho eso pero aquí no puedo, por motivo de todo lo que me rodea y todo, me tendría que casar con una vegetariana para que me den estilo de vida así. Pero usted ha pensado dentro de sus prédicas, porque nada más vi esa sola, ha pensado o lo ha hecho a promover la salud en términos alimentarios dentro de su formato de predicación. No es muy fácil promover el punto de la salud de alimenticia, no es muy fácil. ¿En qué sentido? En el sentido porque tú sabes que nosotros venimos del mundo donde se cree que hay que comer de todo. Entonces, cuando tú planteas el tema, solamente para que la gente deje las carnes inmundas es un trabajo
muy complicado, que siempre después de 40, 50 años los hermanos que han comido todo eso, para ir dejándolo, no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero yo creo que la salud es primordial en cuanto a la alimentación, es buena, y en todo lo que sea posible, yo tengo dos temas, tema uno, tema dos, sobre régimen alimenticio, y donde planteo el punto específico de dejar inclusive aún las carnes que tienen que ver con la crianza artificial que podemos tener, y plantear una cosa más sana. No al punto de salvación, no lo planteo por ese lado, pero sí tiene que ver con el hecho de cuidarnos y de mantener nuestro cuerpo se puede decir, sano, más sano, comer algo más sano. Sí, esto se Claro, lo pregunto porque en un video que usted subió, lo vimos cultivando la huerta con un aparatito y entonces... Eso fue la salida al campo. Tenemos la huerta La Cocha ya, mis hermanos de Nuevo Cajamarca. Por ahí un saludo para mi hermano si nos ve. Él es fiel, de hecho, en todos los videos siempre me escribe. Ese es mi hermano Guayamís, que tenemos ahí la huerta, pues, en la selva, donde él está encargado ahí de sembrar las plantas, ¿verdad? Y sembrar, pues, para lo que viene, En eso estamos también, hermano. Sí, gracias a Dios. Ahora hago el trabajo por aquí tranquilo, sabiendo que ya tenemos un lugar a donde nos respalda, pues, por el sitio. Entonces el hermano dice: ¿sabe qué, pastor? Tú despreocúpate, anda y predica todo lo que tengas que hacer, pero el momento ya de las cosas difíciles, aquí está en la huerta, aquí estamos. Sí, mi hermano, ahí estamos, con ganas no solamente de cultivarlo, sino también de disfrutarlo también. Bueno, pastor, ya casi en la parte final, quiero hacerle una pregunta. A mí hay varias personas que me han llamado y me han escrito. ¿Qué pasó con el pastor Miguel Ángel Ortiz? Porque yo, al tener tantos invitados, ya he ido desechando algunos, no por desprecio, sino porque, por ejemplo, para el día de hoy, está usted, está un doctor. Entonces, hacía mucho que no lo veían en mi canal, porque yo de repente como que me paré de subir los temas suyos, pastor, y me preguntaban ¿por qué está tan lejos el pastor de ti? ¿Qué ha pasado? Yo digo, no, él va a estar con nosotros. Entonces, ya en la pregunta final, no tiene que ver con ningún tema espiritual, pastor. Hubo una vez, en sus inicios, que usted subió un video donde usted mencionaba algunos ministerios. Ahora yo le voy a hacer una pregunta personal para que usted me la conteste. Y con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Si a usted, como pastor pentecostal, agárrese, que es una pregunta buscapié que le voy a hacer. Si a usted, como pastor pentecostal, le entregaran 5 certificados para 5 ministerios adventistas que están predicando el mensaje que usted predica, la verdad presente, para usted, su gusto personal, ¿cuáles serían esos 5 ministerios? O sea, que quieres que yo te diga con qué ministerio trabajaría. ¿A eso te refieres? No, que trabajaría. Si, por ejemplo, a usted le entregan 5 certificados, mire, pastor Miguel Ángel Ortiz, esos son 5 certificados para que usted se los regale, reconozca 5 ministerios adventistas que están predicando la verdad presente. ¿Cuáles 5 usted elegiría? Ya. O sea, ¿quieres que yo elija al azar a un ministerio y decirle, bueno, ustedes están predicando la verdad presente? O sea, me la pones difícil, porque la verdad que conozco varios ministerios que, bueno, en realidad le voy a dar una orejita. Una vez usted mencionó a Stephen Board y a otro más. Entonces, 5, yo nomás quiero 5 que se le ocurran ahora mismo. Que te nombre 5 ministerios, dices, que están predicando la verdad presente. Bueno, quizás mi respuesta no sea satisfactoria para muchos. Bueno, en sí yo no me he enfocado tanto en rastrear los ministerios de la iglesia adventista, qué hace, qué no hace. O sea, mayormente me enfoco en lo que
en lo que Dios quiere que yo haga con el trabajo. Por ejemplo, hay hermanos que nos invitan a predicar en iglesias adventistas. Yo les digo, hermanos, yo no tengo mensaje para ustedes. Yo me enfoco en lo que en los hermanos evangélicos y además, ¿qué podrían aprender ustedes? En Pentecostal, pues ustedes tienen todo el conocimiento. Yo debo sentarme a aprender. Entonces, casi poco he visto ministerios como... Me he fijado muy poco en eso. Yo escuché algunos temas de Esteban Bor, escuché de David Gates. De hecho, David Gates fue uno de los primeros pastores que en la pandemia yo escuché un video de que él hablaba de la salida al campo. Y literalmente escuché un video como de 2 horas. Y dije, este hombre tiene coherencia en lo que dice. Y me pareció muy, muy, muy bueno el punto de... O sea, escuché también, investigué un poco, escuché de Oliver Coronado, escuché del pastor de Estados Unidos, creo que no es adventista él de la organización, pero es un pastor que es el pastor Gambetta, inclusive muy buenos temas. Entonces hice como, vamos a ver qué es lo que y me di cuenta de que ellos llevan una línea como lo que yo estaba leyendo, la línea historicista, y estaba bueno. Entonces no podría yo clasificarlos aquí a los 5, ya que creo que todos tienen su trabajo y en lo que se enfocan, ¿verdad? No sé si doctrinalmente ellos discrepen en algo, pero lo que sé es que puede ser que discrepen en ciertas áreas, en ciertos puntos que no tienen que ver con salvación, pero en sí yo creo que todos los ministerios que predican acerca de una verdad presente, sí, todos los que han mencionado, los que estoy mencionando yo, son predicadores que yo los veo siempre parados en la línea y de hecho los felicito porque están llevando eso. Y otros que probablemente no lo han dejado por miedo o algo, no sé, pero eso ya es asunto. Yo creo que todos los que una verdad presente, que ustedes mismos deben saber quiénes son, se merecen pues un diploma, como quien decirlo, y un reconocimiento público de hacerlo. Bueno, ya va. Sí. Bueno, van 4. Mencionó a Esteban Bor, a David Gates, a Oliver Coronado y a Hugo Gambetta. Le falta uno porque son 5. Otro ministerio independiente que yo conozca, el cual, como te digo, haya visto una verdad presente, la verdad, yo creo que Marcelo Vizca se lleva el punto ahí, fuerte. Me gustó la lista, muy bueno, me gustó. Lo único que yo estaba haciendo como Abraham cuando se puso a decirle al Señor, y si hay 50 en Sodoma, por amor a esos 50 tú lo vas a destruir. Abraham estaba buscando a Lot. Entonces, pero esos 5 me gustaron, pero usted me dejó a mí, yo... ¿Tú sabes que tú hablas de salud, Vale. Gracias, pastor, como siempre, por estar con nosotros, pasando un momento muy agradable, hablando de estos temas variados, pero yo sé que Dios usa estos temas porque hay personas que no se lo saben todo, que de repente necesitan una aclaración y por eso hacemos estos temas variados, para que aquel que necesita la aclaración pueda quedar bien claro en cuanto a estos temas. Muchas gracias por estar conmigo una vez más. Envíenle un saludo a nuestra audiencia. Listo, mis hermanos, un gusto. Siempre va a ser tener este tipo de pláticas con mi hermano, así que donde quiera que nos estén viendo, un saludo especial para cada uno de ustedes. Y Dios me los bendiga, mis hermanos, desde aquí, desde Lima, Perú. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.